Buenas tardes, por favor, nos vamos sentando. Bueno, vamos a continuar con la sesión de ponencias de esta tarde. A continuación empezaremos el primer turno que vamos a tener con la ponencia. Bueno, antes de decir la ponencia, simplemente quería comentaros un aviso. Como sabéis, a la hora del registro de ayer, ¿vale? Habéis recibido todos el resumen y orden de ponencias, ¿vale? Por mucho que ponga orden de ponencias, es un orden estimativo. Es decir, puede haber cambios organizativos que consideremos necesario adelantar o modificar una ponencia, ¿vale? Lo digo para que, bueno, pues estéis todos previstos y siempre aquí, además no solamente porque se pueda haber un cambio, sino también como una forma de respeto a el trabajo que van a presentar vuestros compañeros, que es el mismo que vosotros querréis que tengan vuestros compañeros hacia uno mismo cuando sea el que presente, ¿vale? Entonces, lo digo para que, oye, es que a mí me tocaba, no. Quien decide que le toca son la persona que está aquí en la mesa, ¿vale? Entonces, tenerlo de manera estimativa, pero no, digamos, que sea estrictamente el orden a seguir. Dicho esto, pues, y ahora no voy a sacar un sorteo para decir cuál va a ser la siguiente. Vamos a seguir el orden por lo menos. La siguiente ponencia será impartida por Ana Granel McCarthy, desde Barcelona, y tiene por título Más allá de la corona de laurel: la evolución de la concepción femenina y la salud de la mujer desde los Juegos Olímpicos de la Antigüedad hasta nuestros días. Imagínate que disfrutas muchísimo de una afición y que además despuntas. Imagínate darte cuenta que eres tú misma quien se limita y acabas sin poder practicar esta afición. Y sobre todo, imagínate lo que sentirías si las dificultades por las que estás pasando y los límites que te pones son ignorados y se les saca importancia. Pues estas son las vivencias de muchas atletas femeninas de hoy en día, gracias a condiciones como el DRED y otras enfermedades mentales y físicas en el impacto del rendimiento deportivo. Soy Ana Granel McCarthy y voy a presentar un trabajo que se centra en las dificultades para las mujeres deportistas, sus orígenes y cómo eliminarlos. Mi trabajo además cumple con los ODS 3, 4, 5 y 17. Este es el índice y los puntos que se van a tratar. Comentaros que el trabajo no se va a presentar entre parte teórica y parte práctica, sino que para una más fácil comprensión se va a presentar en los 3 pilares fundamentales que han motivado esta investigación y se van a explicar los estudios acorde con estos pilares. El objetivo principal de mi proyecto es recuperar el empoderamiento femenino a través del deporte, mediante los estudios varios que se han realizado. En cuanto a las hipótesis, pues resultaría que es necesario educar a las deportistas y a los entrenadores para mejorar la comprensión de su fisiología y así su impacto, su rendimiento, ya que se vería que la población no está concienciada de los riesgos que tiene la mala salud femenina en tanto el impacto en el rendimiento deportivo y en su salud a largo plazo, y que esto se haría a partir de los estudios realizados, que son materiales interactivos. Aquí podemos ver los 3 pilares con los estudios que se les corresponden, pero dada la extensión del trabajo, voy a explicar solo los pilares que se ven en rojo. Estos. Bueno, los que se ven en rojo. El primer pilar trata la desviación del propósito original del deporte femenino.
Este es que las mujeres desde un primer momento han luchado por un hueco en su inclusión en el deporte, ya que quieren demostrar que tienen las mismas capacidades que los hombres. Para poder analizar este progreso se ha escogido un evento deportivo que más ha perdurado en la historia, que son las Olimpiadas. En un primer momento se estudió el significado y contexto de las Olimpiadas antiguas y después se comparó con las de las Olimpiadas modernas. A partir de aquí se han realizado fichas y han resultado 2 imágenes de 360 grados que darán lugar a un mundo virtual que servirá para la difusión más adelante. El segundo pilar es la superación de obstáculos que ha hecho el deporte femenino para llegar a donde está hoy en día, que se podría considerar que es la igualdad, pero no acaba de igualarse al deporte masculino. Aparte de un análisis de cada uno de los deportes que se incluyen en las Olimpiadas y la creación de una línea temporal, pues se ha investigado a 7 atletas diferentes que representan el esfuerzo que comportó pues, hacer este progreso hasta donde estamos hoy en día. De estas 7 atletas solo puedo explicar 2, ya que si no, no daría tiempo. Vale. La primera atleta es Quiniska de Esparta, que destaca de los Juegos antiguos. Aquí podemos ver su figura. Es la primera participadora de la historia en los Juegos Olímpicos y además ganadora a través de un evento que era la carrera de carros de caballos. De ella se han realizado una ficha con toda la información sintetizada, también un modelo 3D con MakerBot que después se llevó a la realidad para hacer esta figura con una impresora 3D. Además de ella se ha hecho un audio para simular su discurso a través de NarraKit, que usa inteligencia artificial, y esto se ha implementado en el mundo virtual. La segunda atleta que puedo destacar es de los Juegos modernos y que es pues un ejemplo a seguir, ya que a pesar de todas las creencias que hay alrededor de la capacidad por hacer actividad física y la maternidad, se presentó a los Juegos de 2024 a jugar a esgrima, estando 7 meses embarazada. Es Nada Hafez, y de ella también se han realizado la ficha, el modelo, el discurso y se ha implementado su perfil personal en el mundo virtual. También aquí en las fotos se puede ver el proceso metodológico que se siguió. El tercer estudio, que trata la afectación que esto tiene en el día a día de las deportistas y sus necesidades, se ha hecho pues, un trabajo teórico mucho más profundo en el trabajo escrito sobre cada uno de los factores, tanto físicos como mentales y psicológicos, que afectan el rendimiento y la salud de las deportistas. Sobre todo hay un enfoque en el DRED. Esta es una enfermedad que se conoce como la deficiencia energética relativa en el deporte. Es una combinación de tanto los factores físicos como mentales, y de ella sufren muchas deportistas, tanto hombres como mujeres, pero se ve mucho más en las mujeres. Con el estudio 6, que es una entrevista a una atleta que ha pasado por estas dificultades, lo que se quiere es, sobre todo, enfatizar en que estos problemas surgen gracias a los estereotipos que se dan en el deporte femenino y la presión de la sociedad que pone para perseguir estereotipos, sobre todo físicos. También del desconocimiento que hay en la población de deportistas, pero también en los grupos de apoyo que tienen estos deportistas,
y que no comprenden la salud femenina, cosa que es pues devastador, y que no hay conciencia ni de estos problemas ni de sus riesgos, sobre todo a largo plazo en la salud y no solo en el impacto de rendimiento deportivo. Además, se quiere aproximar a la población a un ejemplo más tangible que enfatice la urgencia que tiene esta cuestión. Regresando al primer pilar, se quiere hacer la difusión de la falta, el cambio del propósito que ha habido en el deporte femenino y cómo esto está cambiando todo el deporte para las mujeres y lo está pues alejando mucho de lo que es la diversión y el desarrollo físico y lo está poniendo todo su enfoque en estereotipos físicos. Para esto, todos los estudios se han recopilado en el mundo virtual que se ha creado con ThinkLink, que ya he explicado antes, pero aquí podemos ver tanto los perfiles de las atletas como de la profesional nutricionista que se entrevistó, de la línea temporal y también presenta el contexto de cada una de las eras olímpicas. Después, este proyecto se ha implementado en tanto un audiolibro hecho en inglés como todo el trabajo para poder pues, difundir no solo la información sino también concienciar del problema y en una web. Por tanto, las conclusiones de mi proyecto son que el deporte femenino siempre ha estado y aún está en desventaja respecto al deporte masculino gracias a la exclusión que se ha hecho de las mujeres desde las primeras civilizaciones en el deporte por la concepción errónea que hay de la mujer y su habilidad, que a lo largo de su historia, aunque ha hecho un progreso, el deporte femenino ha perdido su significado y su propósito, y que esta confusión en su propósito también está sacando el enfoque del deporte y está poniendo todo el enfoque a cosas que no necesariamente tienen que ver, como ciertos físicos, y están sacando el enfoque de lo que sería estudiar la salud femenina, que es algo que sí que importa para asegurar el bienestar de las atletas. Por tanto, sí que creo que es necesaria el estudio de la salud femenina, educar a atletas y entrenadores en ella y el cambio de mentalidad de toda la sociedad hacia el deporte femenino para poder recuperar su antiguo propósito. Para propuestas de futuro de este proyecto, pues no quiere quedarse simplemente en un proyecto escrito, sino que se quiere crear una organización de apoyo para las atletas y también de concienciación a nivel general. Esto se haría mediante los materiales interactivos que se han creado, con la modificación de algunas cosas en la web y también sería un gran proyecto pues, colaborar con profesionales que pudieran asesorar personalmente a atletas femeninas y entidades como puede ser el Comité Olímpico Internacional para educar desde los primeros momentos de la infancia en escuelas y clubes deportivos para recuperar el empoderamiento femenino, ya que, como dijo Allyson Felix, todo el mundo ve los momentos de gloria, pero no ve lo que ocurre detrás de los bastidores. Gracias. Me gustaría, sobre todo, dar gracias a INICE por darme esta oportunidad, por presentar mi proyecto, a mi tutor Iván Nadal, que sin él no podría haber hecho ninguno de los estudios, y a mi familia por apoyarme. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, como sabéis, detrás de cada ponencia. ¿Alguna intervención que queráis realizar? ¿Alguna duda, comentario? Yo, si me permites, dado que por falta de tiempo solamente has podido exponer las dos, ¿quiénes son las otras 5 con las que has hecho el trabajo?
Por parte de los antiguos Juegos Olímpicos también está Calipateira de Rodes, que de hecho no es atleta, sino fue entrenadora, a quien se descubrió cuando ganó su hijo y se descubrió que era mujer, ya que se le cayó la ropa en los Juegos. Y por los Juegos modernos, pues también se ha hecho a Phoebe Kell, que es una atleta que el año pasado, a los 17 años, estuvo en las semifinales de los 800 metros, a Matilda Kearns, que usa sus redes sociales para, sobre todo, empoderar a otras atletas y dar a conocer sobre problemas como pueden ser la pérdida de menstruación para atletas. También se ha hecho a Lauren Williams, quien no solo destaca a nivel deportivo, sino que también da oportunidades a atletas para hacer pues sus propios negocios y ganarse la vida de ellos. Y por último a Naomi Osaka, que tiene muchos récords, sobre todo a nivel asiático en el tenis, pero que presentó las 2 veces que estuvo en los Juegos Olímpicos problemas por depresión, y pues me pareció interesante tratar esto, ya que también afecta a muchos atletas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, y ya sabéis que en los turnos en los descansos, pues cualquier comentario, pues todos estáis cercanos para poder seguir hablando de los proyectos. Muchísimas gracias. A ti. La siguiente presentación correrá a cargo de Ángel Roberto González Estrada, Brian Samuel Pestegui Cisneros y Naomi Portillo Rodríguez, desde México, y tiene como el título Determinación de la actividad alelopática de extractos vegetales, una alternativa de bioremediación ecológica. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la alelopatía? Bueno, la alelopatía es un proceso en el que una planta denominada emisora libera al ambiente, ya sea suelo o aire, sustancias llamadas aleloquímicos. Estos afectan a la planta denominada receptora, ya sea de forma positiva o de forma negativa, esta última siendo usada en este proyecto de investigación. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes un cordial saludo desde Guerrero, México.
Es un gusto para nosotros poder participar en este 41 encuentro de jóvenes investigadores, con el proyecto titulado Determinación de la actividad alelopática de los extractos vegetales, una alternativa de bioremediación ecológica, junto a mis compañeros Ángel Roberto González Estrada, Brian Samuel Prestegui Cisneros y su servidora Naomi Portillo Rodríguez, bajo la asesoría del químico biólogo parasitólogo Julio Marino Castañón. Como pudieron ver en las imágenes, venimos de una comunidad que se dedica mayoritariamente a la actividad agrícola, que durante décadas han estado dañando el medio ambiente y la salud humana por el uso desmedido de los herbicidas sintéticos. Es por eso que hoy venimos promoviendo alternativas ecológicas y sustentables que no dañen la salud ni el medio ambiente y sigan teniendo el mismo nivel de eficacia. Es por ello que nos propusimos la siguiente hipótesis. Los extractos de las especies vegetales seleccionadas presentarán efectos alelopáticos sobre la germinación de las semillas. Como objetivo general, nos propusimos determinar la actividad alelopática de las especies vegetales que nos permitan seleccionar aquellas que contengan potencialidades herbicidas. Y para tratar de dar respuesta a nuestra hipótesis, nos propusimos los siguientes objetivos específicos. Número 1. Seleccionar las semillas de la especie vegetal que nos ayudará como testigos durante el desarrollo experimental in vitro. 2. Obtener los extractos etanólicos de las plantas previamente seleccionadas. 3. Realizar los bioensayos de la actividad alelopática con las semillas de las lechugas seleccionadas frente a los extractos etanólicos de las plantas y evaluar cuáles presentan una máxima inhibición de la germinación. Y por último, el 4. Realizar el análisis químico cualitativo para conocer qué tipos de metabolitos secundarios están presentes en esos extractos. Estos son los materiales que se utilizaron para la elaboración de este proyecto. Están los instrumental que de laboratorio, los biológicos que son las hojas, plantas y las sustancias químicas. Dentro de la metodología que utilizamos, que fue de corte experimental, selección de las plantas. Realizamos una encuesta a la población para saber qué tipo de plantas medicinales tienen en sus hogares, dándonos como resultado el nim, eucalipto, orégano, romero, canela, coagulote, siendo estas utilizadas para realizar este trabajo. Se utilizaron 3 tipos de semilla de lechuga, que son las variantes asparagina, variante crispa y variante longifolia, la cual seleccionamos la que tuvo mayor porcentaje de germinación en las mismas condiciones ambientales. Siguiente. Obtención de los extractos. Se obtuvieron los extractos etanólicos de las plantas seleccionadas, las cuales fueron lavadas, desinfectadas con hipoclorito de sodio, también fueron pesadas, maceradas, filtradas y refrigeradas en frascos color ámbar, conservadas durante un periodo de 8 días. Siguiente. Realización de bioensayos. Una vez seleccionada la semilla de lechuga, se procedió a realizar por triplicado los bioensayos in vitro frente a los extractos etanólicos de las plantas. Y por último, se le realizó un análisis químico de manera cualitativa a cada extracto para conocer qué tipo de metabolitos secundarios están presentes, lo que nos arrojó que estos metabolitos son los responsables de la actividad alelopática observada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Como se muestra en la gráfica, la semilla que presentó un mayor porcentaje de germinación fue la Lactuca sativa variante asparagina, teniendo un 93% bajo las mismas condiciones ambientales. Siguiente, los bioensayos se realizaron por triplicados, sacando los porcentajes que están graficados en la siguiente tabla, donde podemos apreciar el promedio de crecimiento radicular y el índice de crecimiento radicular. Tenemos aquí en nuestro testigo positivo usamos agua con etanol y en nuestro testigo negativo se utilizó glifosato al 5%. Porcentaje de la actividad alelopática de los extractos vegetales.
Tenemos a la canela con un 0% de germinación, es decir, 100% de inhibición, seguido del nim con un 98%, eucalipto con un 97% de inhibición y tenemos al romero con un 96% bajo las mismas condiciones climáticas. Bueno, tras realizar el análisis químico cualitativo, pudimos darnos cuenta que en los extractos presentan en su mayoría las cumarinas, los flavonoides, taninos y en caso de las canelas, los esteroides, lo que nos hace pensar que estos son los responsables de la actividad inhibitoria de la germinación en cada planta. Recapitulando, para realizar este tipo de ensayos es muy importante mantener las condiciones ambientales, que los resultados muestran que el extracto de canela presentó un 100% de inhibición, seguido con el nim con 98%, el eucalipto con 97% y el romero con 96%. Esto sugiere la gran utilidad de estos extractos en el control de las malezas. En el análisis químico cualitativo confirmó que esos extractos, especialmente el de canela, eucalipto y romero, contienen un alto contenido de metabolitos secundarios, como son flavonoides, taninos, triterpenos, saponinas, entre otras, los cuales nos hacen pensar que estos son los responsables del potencial inhibidor. Estamos convencidos que si aportamos este conocimiento a los agricultores, podríamos lograr una agricultura realmente sostenible, manteniendo los suelos más tranquilos, más limpios, sin tanta contaminación. Muchas gracias. Quisiera agradecer a INESI por permitirnos participar y también a todas las instituciones que nos han apoyado, en especial al Colegio de Bachilleres Plantel 11, que de seguro nos está viendo desde casa. Y quisiera mencionar nuestro lema de identidad: por siempre y para siempre, orgullosamente bachilleres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena por traer el trabajo desde el otro lado, desde el estado de Guerrero, a presentarlo aquí en Salamanca. Quisiera preguntar, ¿hay alguna pregunta que quisierais realizar de los participantes? Sí. Bien, bueno, buenas tardes, felicidades por el trabajo. La pregunta es, claro, evidentemente los resultados se han obtenido a partir de los efectos inhibidores sobre lechuga, ¿vale? ¿Consideráis, evidentemente si no se ha hecho, claramente ya habéis visto que no se ha hecho, pero claro, los cultivos a nivel de huerta, ¿no?, pueden ser muy diversos. ¿Consideráis que, por ejemplo, que estos efectos pueden dar el mismo resultado, los efectos alopáticos pueden dar los mismos resultados, por ejemplo, si trabajáis con otro tipo de plantas hortícolas? O sea, la primera cuestión es, ¿por qué habéis cogido la lechuga como ejemplo? Supongo que porque debe ser un cultivo bastante común, ¿no? Y después la segunda parte es esta, ¿no? Si estos efectos, ¿no?, podrían ser iguales para el resto de plantas, o depende más de otros variables como pueden ser las características del suelo, etc. Gracias. Bueno, creo que esto dependería más que nada del suelo, de cómo esté su complemento, ¿no? Y creo que sí podría ser muy parecido todo, ya que pues al final sería la misma planta, el mismo extracto. Pero claro, esto todavía no lo hemos hecho en campo, está in vitro, estamos en proceso. Gracias. Sí. Y la semilla de lechuga la utilizamos porque esta es la que mayormente aparte de su potencial de germinación, también es la que se usa en este tipo de experimentos. Y pues apenas es experimental nuestro proyecto, pero sí esperamos poderlo llevar en algún momento a los cultivos. ¿Alguna pregunta más?
Buenas tardes. Bueno, destacar principalmente porque tiene una alta proyección su trabajo, porque va pensado en las comunidades, ¿cierto?, rurales, las comunidades campesinas que trabajan a lo mejor por desconocimiento, en fin, no lo sé, con ciertos productos, pero esto usted le está dando una información, ¿cierto?, que entrega mucho más, a lo mejor, herramientas a futuro. Me gustaría que destacaran eso. ¿Cuál es más su proyección a su trabajo? Pues nuestra proyección a futuro es llevar esto a que nuestro presidente municipal de la comunidad donde estamos logre convencer a los agricultores, primero locales, para después poder implementarlo en un futuro ya a nivel estatal, o sea, a nivel nacional, para que se deje de utilizar el glifosato por lo mismo de que es dañino para la salud. Y necesitamos el apoyo de nuestro gobierno también para poder hacer eso. Pero nuestra proyección a futuro es quizá llevarlo a un nivel más internacional. Pues, muchísimas gracias. Yo espero que podáis continuar con el desarrollo del proyecto y que podáis alcanzar los objetivos que os estéis proponiendo y que vengáis otra vez a presentarlo, claro. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente trabajo que lleva por título Determinación de la tasa de biodegradabilidad de un agua residual papelera, que será presentado por Iker Postigo Merino, de Madrid. Buenas tardes. Antes de comenzar, quería agradecer a los organizadores del Congreso y a los participantes que os encontráis hoy aquí. Hoy os traigo lo que es parte de mi trabajo de fin de grado, desarrollado en una empresa, con el cual pretendo mostraros un enfoque diferente, un enfoque de un trabajo, una investigación realizada en una empresa. Para ello os presentaré la determinación de la tasa de biodegradabilidad en una agua residual papelera. Perdón. Está aquí. Perfecto. Vale. En la siguiente diapositiva se nos presenta el hilo conductor que seguiré durante mi presentación, donde primeramente os daré un breve contexto de la problemática presentada junto a un marco teórico. Posteriormente seguiré con los objetivos establecidos y la metodología empleada, y finalmente concluiré con los resultados obtenidos y las conclusiones sacadas de este trabajo. A modo de contextualización, el sector papelero se caracteriza por un elevado consumo de agua y por generar efluentes con carga de contaminantes elevada. En materia orgánica se puede clasificar componentes que son los biodegradables y no biodegradables. Dentro de los biodegradables tenemos una fracción considerada inerte, que es la que condiciona el uso de uno de los tratamientos más utilizados en el ámbito de tratamiento de aguas y uno de los más económicos, que es el tratamiento biológico. Por ello, es imprescindible realizar un estudio de viabilidad del tratamiento biológico. En un reactor biológico, las bacterias son las encargadas de eliminar la materia orgánica biodegradable. Estas degradaciones están regidas por las ecuaciones de Monod, las cuales se encuentran en la parte superior izquierda. Por otro lado, existen modelos matemáticos que tratan de simplificar los equilibrios o procesos químicos y bioquímicos que suceden en un reactor. En la presente diapositiva se nos presenta el modelo de Kama y Marais, un modelo que es conceptual, simple y explicativo, el cual resume estas reacciones químicas y bioquímicas que os he mencionado. En concreto, simplifica la degradación en dos etapas. La etapa de consumo de sustrato, que es la primera reacción que nos aparece, y la de respiración endógena o muerte bacteriana.
Este modelo expresa que la velocidad de consumo del sustrato depende de la concentración de microorganismos heterótrofos y del sustrato biodegradable disponible. En un reactor biológico con biopelícula, como puede ser la tecnología Moving Bed Biofilm Reactor, que es la tecnología que emplearemos en este trabajo, se añade un factor más, que es la difusividad. La difusividad de materia en medios biológicos regula la transferencia de sustrato hacia el interior del biofilm o de los flóculos bacterianos. El transporte se rige por gradientes de concentración y la resistencia difusiva a las capas internas, expresados mediante la ecuación de Fick. Una vez analizado el estado del arte, se realizó un análisis de la problemática presentada por la industria papelera y se llevó a cabo una determinación de objetivos. Esta industria, en su momento, cuestionaba las aguas residuales a través de un tratamiento primario, donde primeramente retiraban la mayor parte de los sólidos en suspensión y posteriormente vertía sus aguas a un colector municipal. Ante esto, la empresa papelera se planteó la incorporación de autogestión de sus aguas residuales mediante tratamiento biológico, puesto que es el tratamiento más económico y más simple de todos. Por lo que el presente trabajo, el presente estudio, se centró en la evaluación de la biodegradabilidad de las aguas residuales, con el propósito de determinar la proporción de materia orgánica susceptible de degradación y su velocidad de eliminación. Esta información permite valorar la idoneidad de aplicar un reactor biológico optimizado para su vertido a río. Con el objetivo de determinar la biodegradabilidad de las aguas, se llevaron a cabo ensayos operados en continuo y en discontinuo, mediante los cuales se obtuvieron parámetros cinéticos que proporcionan información de la actividad microbiana y de la materia orgánica presente. En ambos ensayos se estuvo monitorizando la degradación de la materia orgánica mediante la demanda química de oxígeno, utilizando kits comerciales en un espectrofotómetro. Para los que no son conocedores del término demanda química de oxígeno, es un parámetro utilizado ampliamente en el ámbito del tratamiento de aguas para cuantificar o determinar la cantidad de materia orgánica presente, donde la DQO representa la cantidad de oxígeno necesaria para degradar la materia orgánica mediante compuestos químicos. Asimismo, se diseñó un reactor de laboratorio de 2 litros constantemente agitado y aireado para llevar a cabo la experimentación, como podéis observar en la siguiente imagen. Previo al comienzo de la experimentación, se mantuvo el reactor acondicionándose para alcanzar una comunidad microbiana considerable. Se dosificaron nutrientes como puede ser el nitrógeno y el fósforo para alcanzar, utilizar, y además se utilizó un agua residual características similares a la papelera que se analizó. Una vez acondicionado el reactor, se comenzó el ensayo operado en continuo, donde se observó la evolución temporal de la DQO hasta alcanzar el equilibrio, lo que permitió estimar la fracción fácilmente biodegradable. En cambio, en el segundo ensayo, operado en modo discontinuo, el reactor se mantuvo sin aporte de aguas residuales con el objetivo de alcanzar un estado estacionario. A partir de la evolución de la demanda química de oxígeno en función del tiempo, se identificó una zona lineal, la cual corresponde al régimen estacionario, lo que permitió calcular la tasa de biodegradabilidad. Este valor se obtuvo aplicando ecuaciones cinéticas de Monod, como se mostraba en la anterior diapositiva, lo que relaciona la velocidad de degradación con la concentración de sustrato disponible. En la siguiente diapositiva se os muestra el equipo de instrumentación utilizado para realizar esta experimentación, y en esta diapositiva podéis ver un poco un resumen de los kits comerciales utilizados, las técnicas instrumentales y el tipo de ensayo empleado. En este apartado se presentan los principales resultados experimentales obtenidos durante la evaluación de la biodegradabilidad del efluente. Se analizaron los datos derivados de los ensayos en continuo y en discontinuo para observar la evolución de la materia orgánica y determinar la tasa de biodegradabilidad. Comenzando por el ensayo en régimen continuo, se recogieron 4 instantáneas diferentes en periodos diferentes en la etapa de acondicionamiento, donde en estas imágenes podemos ver un oscurecimiento, una evolución de la microbiana.
donde se puede ver durante las diferentes instantáneas un oscurecimiento del portador de las bacterias. Eso quiere decir que hay un crecimiento bacteriano en las mismas. Por otro lado, se obtuvo el gráfico correspondiente que se observa que durante toda la operación la concentración de materia orgánica en el efluente permaneció prácticamente constante, con valores aproximados de 165 miligramos litro. En cuanto al ensayo operado en discontinuo, los valores de DQO obtenidos en las muestras tomadas cada hora muestran una tendencia lineal decreciente, lo que indica que el proceso de eliminación de la materia orgánica ocurre bajo condiciones de saturación de sustrato, es decir, bajo cinéticas de orden cero. En este régimen, la velocidad de degradación no depende de la concentración de la materia orgánica y está controlada por una constante cinética, que es la tasa de biodegradabilidad. Esta relación permite calcular directamente la tasa a partir de la pendiente de la recta obtenida. El valor de la pendiente ha sido de 124,6 miligramos litro hora, que al convertirla a unidades comúnmente utilizadas en el ámbito, se queda en 3 kilogramos metro cúbico día. Por último, el ensayo en discontinuo permitió confirmar la materia orgánica inerte identificada en el ensayo en continuo, la cual, como bien os he dicho anteriormente, se trata de 165 miligramos litro. Y bueno, en definitiva, el ensayo experimental realizado permitió identificar dos parámetros clave para evaluar la viabilidad del tratamiento biológico del efluente. Los resultados obtenidos indican que el agua analizada presenta una tasa de biodegradabilidad alta, atribuida a su considerable contenido de materia orgánica fácilmente biodegradable. No obstante, la fracción inerte resultó ser suficientemente significativa como para impedir su vertido directo al río. Por lo que en este trabajo se propuso las siguientes soluciones. La implementación de un tratamiento terciario para la eliminación completa de la materia orgánica residual, su vertido a mar o como alternativa final la solicitud de una autorización administrativa específica para su vertido, dado que dicha materia en principio es biológicamente inerte. Por otra parte, y para finalizar, las acciones futuras que se plantean en este trabajo y que puedo decir que a día de hoy se están implementando y algunas de ellas ya se han implementado, son el dimensionamiento de un reactor optimizado, que fue parte de mi trabajo de fin de grado, y la monitorización y caracterización de la materia inerte que os he mencionado anteriormente. En esta diapositiva se os presenta parte de la bibliografía empleada para realizar este trabajo y pues muchas gracias por escuchar mi presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Bueno, ¿cómo evaluaron que la materia biodegradable era inerte? ¿Cómo evaluaron eso? Porque las bacterias solamente son capaces de eliminar lo biodegradable. Entonces, todo lo restante se considera realmente lo que no es biodegradable. Y mediante los kits de DQO, estos kits son capaces de degradar absolutamente toda la materia orgánica, por lo que resta es lo que no son capaces las bacterias de eliminar, lo considerado inerte. ¿Qué cepas se utilizaron, disculpa? Los kits comerciales de DQO, que es básicamente para medir la materia orgánica en su totalidad. Pero y como he dicho, en la parte del estado del arte existen dos partes diferenciadas de la materia orgánica, que es la materia orgánica biodegradable y la no biodegradable, por lo que es se calcula mediante la diferencia de... Es que pregunté qué tipo de bacteria utilizan para biodegradar esto o qué cepas se utilizaron. Realmente no nos focalizamos en qué bacterias son, por lo que son las comúnmente que se encuentran a temperatura ambiente, ya que escogemos el acondicionamiento se realizó a través de un agua residual de características similares y
pues realmente no sabría decirte qué tipo de bacterias son, pero bueno, las que sobreviven a esa temperatura. Generalmente las bacterias que se utilizan en este tipo de plantas son bacterias que pueden ser del tipo Escherichia coli, etc. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Iker. Enhorabuena. Continuamos con el mundo microscópico, ¿vale? En este caso, la siguiente ponencia lleva el título de Microbiota intestinal y obesidad y la dará Nerea Ibáñez Adán, de Navarra. Desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces en toda la población. De seguir a este ritmo, la Organización Mundial de la Salud estima que esta enfermedad acabará afectando en el futuro a más de 2 millones de personas. Esta enfermedad de origen multifactorial actualmente ha incorporado un nuevo factor a su etiopatogenia, la microbiota intestinal. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nerea Ibáñez Adán y hoy os voy a hablar de microbiota intestinal y obesidad. Bueno, este es el índice que voy a seguir, daremos unas breves pinceladas a lo que es la obesidad y la microbiota intestinal. Después profundizaremos en la relación existente entre ambas, abordaremos unas estrategias terapéuticas para modular la composición de la microbiota intestinal y, por tanto, reducir la obesidad y, por último, acabaremos con una reflexión final y unas perspectivas a futuro. ¿Qué es la obesidad? Bueno, pues se define obesidad como la acumulación excesiva o anormal de grasa o tejido adiposo en el cuerpo. ¿Y cómo medimos que una persona presenta obesidad? Pues se utiliza el IMC, el índice de masa corporal. Y según la Organización Mundial de la Salud, un IMC igual o superior a 30 determina obesidad para ambos sexos. Pasamos a la microbiota intestinal. ¿Qué es esto, no, de microbiota? Porque yo creo que cada vez lo estamos oyendo más en la actualidad. A mí no paran de salirme publicaciones en LinkedIn como microbiota intestinal y salud, microbiota intestinal y rendimiento físico, o incluso posts de Instagram o de TikTok en el que nos dicen qué alimentos mejoran, ¿no?, esta microbiota. E incluso en la televisión estamos hartos de oír anuncios de productos que mejoran nuestra microbiota. Entonces, ¿qué es esto, no, de microbiota intestinal y por qué es tan importante? ¿Y cómo podemos relacionarlo con la obesidad? Bueno, pues se define microbiota intestinal como el conjunto de microorganismos entre los que se engloban bacterias, arqueas, hongos, protozoos y virus que están asociados al aparato digestivo. La composición de la microbiota intestinal es enormemente diversa. Os lo he puesto en esta tabla un poquito a modo de resumen, con colores para que asociéis. Y lo que yo quiero que os quedéis aquí es que esa composición es muy diversa y quiero que os quedéis con el nombre de dos filos bacterianos, el filo Bacillota y el filo Bacteroidota, que son los que se encuentran en mayor proporción y que hablaremos a continuación de ellos. ¿Qué funciones desempeña la microbiota intestinal en nuestro organismo? Bueno, pues cumple funciones metabólicas como la producción de ácidos grasos de cadena corta, entre los que se encuentran el acetato, butirato y propionato, que cumplen funciones protectoras en la microbiota intestinal, mantenimiento de esta integridad de barrera o incluso modulan la inflamación. También sintetizan vitaminas del grupo K y del grupo B. Y hay una función que a mí me encanta contarla y profundizar un poco en ella, que es que algunos géneros bacterianos, como Bifidobacterium o Lactobacillus, se encargan de sintetizar neurotransmisores como la acetilcolina. Estos neurotransmisores llegan a nivel del sistema nervioso central y modulan determinadas respuestas. Y a esta conexión existente entre nuestro intestino y el cerebro se conoce como este eje intestino-cerebro, muy estudiado en la actualidad. También cumple otras funciones de protección, como la producción de antimicrobianos, la competencia por nutrientes e incluso veremos que hay una especie que es Akkermansia municipila que se encarga de mantener esta integridad de la barrera intestinal. Y cumple también funciones inmunológicas como el reconocimiento de antígenos no patógenos y la regulación de nuestro sistema inmune y la inflamación. Vale, pasamos al punto importante. Hemos explicado un poco qué es microbiota intestinal, hemos explicado qué es obesidad, cómo se relacionan ambos, ¿no? Bueno, pues se ha visto que en estas personas que presentan obesidad, en su composición de la microbiota intestinal aparece un patrón muy marcado.
el aumento del filobacilota respecto a bacteroidota. ¿Y qué factores son los que alteran esta microbiota intestinal y, por tanto, contribuyen al desarrollo de esta obesidad? Pues son todos estos que desglosaremos a continuación. El primero de ellos es el consumo de antibióticos. Su uso se ha incrementado un 66%. Y a pesar de que salvan innumerables vidas, pues tienen efectos secundarios. Y uno de ellos es que alteran esta microbiota intestinal. Además, se ha visto que su uso prolongado o repetido o incluso exposiciones durante esas etapas tempranas de la vida, pues reduce esta diversidad microbiana. Por lo tanto, estos antibióticos alteran esta microbiota y contribuyen al desarrollo de enfermedades tales como la obesidad. El siguiente factor es la genética. Este factor es muy importante. ¿Por qué? Porque la composición de mi microbiota no es la misma que la vuestra ni que la vuestra, pero sí que es más parecida entre los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque compartimos esos genes. Y esto lo demostró un estudio realizado por King's College of London. Además, también se ha visto que hay personas que presentan polimorfismos, que son variaciones en ese ADN. Entonces, esas personas que tienen esos genes alterados, pues son más predisponentes a tener una microbiota intestinal alterada. Algunos ejemplos son las variantes en el gen FTO, que se asocian directamente con obesidad, variaciones en el gen LCT, que codifica para la enzima lactasa, que es el que va a determinar la abundancia del género Bifidobacterium, que veremos que es muy usado como probiótico, o incluso variaciones en el gen FUT2, que lo que hace es liberar azúcares al intestino. Y aquellos que tienen esta variación tienen menor diversidad del género Bifidobacterium y Faecalibacterium. El siguiente factor es la edad. La microbiota intestinal no es estática, sino que es dinámica, va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y se ha visto que en los niños pues varía con el tipo de parto. Partos por vía vaginal presentan una mayor diversidad microbiana que aquellos por cesárea. Lo mismo pasa con la lactancia. Aquellos alimentados por leche de fórmula tienen una diversidad mucho más reducida que los alimentados por leche materna. Y luego esta composición de la microbiota intestinal va aumentando a lo largo de nuestra vida con la introducción de esos alimentos sólidos. Así pues, llegamos a esta edad adulta. Y aquí, en nuestra composición de la microbiota intestinal, estaría dominado por esos filos, bacilota y bacteroidota, que os dije que recordaseis. Por eso aquí, en esta edad, es esencial mantener una microbiota intestinal sana para evitar un desequilibrio en esos filos. Y ya por último, llegamos a la edad de personas mayores, más de 60 años, y aquí pues bueno, es inevitable que en esas personas mayores haya una disminución de esa diversidad microbiana y que aumenten bacterias proinflamatorias. Pero aún así se anima a que sigan cuidando su microbiota intestinal para evitar esa reducción masiva de esas especies bacterianas. También pasamos a la localización geográfica. Se ha visto que la composición de la microbiota intestinal no es la misma que en España y en Estados Unidos. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una dieta rica en grasas que veremos a continuación que aumenta, ¿no?, ese patrón típico de obesidad y, por tanto, su diversidad de la microbiota es mucho menor. Y también tenemos la población rural y urbana. Se ha visto que las poblaciones rurales tienen una mayor diversidad de la microbiota intestinal respecto a las urbanas. Y entonces diréis, ¿qué dieta debo seguir o qué debo hacer para mantener esta composición de la microbiota intestinal sana? Pues se ha visto que la mejor es seguir una dieta mediterránea, caracterizada por un consumo elevado de frutas, verduras e incluso lácteos. ¿Por qué? Porque esta microbiota intestinal aumenta géneros como Lactobacillus, Bifidobacterium, Akkermansia y Faecalibacterium. También mejora los niveles de glucosa e insulina y si además esto lo combinamos con el ejercicio físico, favorecerá esa pérdida de peso. Vale, pasamos a las estrategias terapéuticas. Tengo mi microbiota intestinal alterada, he probado seguir una dieta y veo que no funciona, que sigo teniendo esa alteración de la microbiota. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues puedo consumir probióticos, que son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas pues ejercen un efecto beneficioso en el hospedador. Y aquí se utilizan los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium o incluso levaduras como Saccharomyces. Y estos probióticos los pueden encontrar en esos lácteos como el kéfir, que hasta ahora pues están de moda. También podríamos optar por consumir prebióticos, que son sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos del intestino. Y aquí estaría la lactulosa o la inulina, que la podemos encontrar en los vegetales. Y por último, os traigo también una estrategia que igual os suena, que es un poco novedosa, que es el trasplante de microbiota fecal. ¿Y en qué consiste eso? Pues es transferir materia fecal de un donante sano, que tiene su microbiota intestinal sana, a un receptor cuya microbiota intestinal está alterada. Eso sí, independientemente de la estrategia que utilicemos, todas van a modular nuestra microbiota intestinal hacia una más saludable. Se ha visto que aumentan especies como Akkermansia municipula, que mantenía esa integridad de la barrera intestinal, Faecalibacterium praunisti, que es un potente antiinflamatorio para combatir esa inflamación que lleva asociada a la obesidad, y, como no, disminuye nuestro patrón típico de obesidad de bacilota respecto a bacteroidota.
Y ya por último, pasamos a la reflexión final, a esas conclusiones. Yo sé que os he dicho muchísimas cosas, que esto puede ser un jaleo, entonces quiero que os quedéis de aquí con 4 puntos. Que la obesidad es una enfermedad multifactorial, que actualmente pues, ha incorporado un nuevo factor a su patogenia, que es la microbiota intestinal. Que esta microbiota intestinal es muy importante, ¿por qué? Porque cumple muchas funciones en nuestro organismo, digestión de nutrientes, producción de metabolitos bioactivos o incluso la modulación del sistema inmunitario. De hecho, muchos científicos la están empezando a considerar como un órgano metabólico más dentro del cuerpo. Ahora bien, tenemos obesidad, tenemos microbiota. ¿Qué pasa? Que nuestra microbiota puede verse alterada por factores como dieta, genética o estilo de vida. Y esto lo que hace es que seamos más predisponentes a sufrir enfermedades tales como la obesidad, donde aparece ese patrón típico de bacilota y bacteridota. Y si tenemos nuestra microbiota intestinal alterada, ¿qué podemos hacer? Cambio hacia una dieta más favorable, como la mediterránea, consumo de probióticos, prebióticos o incluso pues, el trasplante de microbiota fecal. Y un poco a modo, ¿no?, de reflexión final y de perspectiva futuro, pues que creo que este es un tema muy interesante, que no sé si alguno de vosotros ha oído hablar de esto de la microbiota intestinal, ¿no?, y cómo se relaciona pues, con muchas enfermedades. En mi caso yo estudio la obesidad, pero se relacionan con muchas más. Por eso pues, quiero animar pues, a toda la comunidad científica a seguir profundizando más sobre este tema, porque bueno, creo que tiene mucho que estudiar y que es bastante relevante. Ahora, por último, si me permitís, me gusta siempre traer unas recomendaciones. Si alguno de vosotros, ¿no?, pues he hecho clic en esto de la microbiota intestinal, ¿no?, y siempre me gusta traer unos libros, que igual os suena alguno de ellos. Y, pues bueno, la recomendación de que, pues, si os interesa, pues aparte de que me podáis preguntar, pues oye, que los consultéis, está muy bien, yo me los he leído. Uno de ellos es la microbiota idiota y el otro es lo importante está en tu microbiota. La verdad que son súper bien, son súper fáciles de leer. Y nada, estas son las referencias. Y ya por último, pues nada, muchas gracias a todos vosotros pues, por estar hoy aquí y escucharme. Muchas gracias a INICE por la participación. Y, como no, gracias a mi familia que me está viendo desde casa y que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Abrimos un pequeño turno de preguntas a la sala. Bueno, muchas gracias por la presentación. Más por curiosidad que otra cosa, no sé si sabes cómo afecta, por ejemplo, la alimentación de productos fermentados, como por ejemplo son el tempe o el kimchi, en la microbiota, si son distintos a otro tipo de productos fermentados. O... Generalmente suele ser como con el kéfir, suelen ser beneficiosos para la microbiota. Todo lo que conlleve microorganismos generalmente son buenos porque realmente lo que queremos es aumentar la diversidad. Y estos productos fermentados sí que suelen contener géneros como Bifidobacterium, Lactobacillus, que son buenos, ¿no?, para nuestra microbiota. Entonces, generalmente yo te diría, siempre hay excepciones, no a todo el mundo pues le va bien todo, es como el kéfir. Hay gente que dice que muy bien y hay gente que dice que muy mal. Generalmente son beneficiosos, pero puede haber casos que no, pero por lo general sí que debería ser bueno. ¿Alguna intervención más? Como has dicho, la microbiota no solo puede causar obesidad, otras enfermedades también. Me preguntaba si también, bueno, si nos podrías decir cuáles. Se ha visto, o sea, yo lo estoy estudiando con obesidad, pero se asocia con muchísimas, tales como SIBO, colitis ulcerosa. De hecho, algunas se están estudiando hasta con enfermedades neurodegenerativas, tales como Parkinson y Alzheimer. Ese eje intestino-cerebro, que está ahora estudiándose mucho, se ha visto que podría estar relacionado. De hecho, si modulamos nuestra composición de la microbiota intestinal hacia una mucho más saludable y aumentamos géneros beneficiosos, podríamos intentar solucionar algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, porque muchos géneros sintetizan neurotransmisores actuando a nivel del sistema nervioso central y se pueden modular muchas respuestas y se podría hacer algo. Pero hay que seguir profundizando, ¿no?, en este tema que bueno, es bastante interesante. Vale, pues muchísimas gracias, Nerea. Os invito ahora, como vamos a hacer ahora un pequeño descanso, a seguir hablando sobre microbiotas y microorganismos que llevamos en esta sesión de ponencias. Como comentaba, vamos a hacer ahora un pequeño receso y nos vemos en esta misma sala a las 6:30 en punto. Muchísimas gracias.